Hoy nos vamos a sumergir en 8 señales que desde un punto de vista psicológico podrían definir una personalidad, una que se considere extremadamente rara. La idea es descubrir qué significa de verdad eso de percibir el mundo de una forma distinta. A ver, ¿alguna vez ha surgido esa sensación, esa idea de que se está viviendo la vida a un nivel completamente diferente? Con otra intensidad, quizás con más profundidad que la gente de alrededor. Si esto suena familiar, es muy posible que lo que vamos a ver a continuación ofrezca algunas respuestas bastante reveladoras. Vale, antes que nada vamos a aclarar algo que es fundamental. Porque, cuando oímos raro, casi siempre pensamos en extraño o diferente. Pero en psicología el enfoque es otro, ¿eh? No se trata de ser diferente por serlo, sino de tener una percepción, más profunda, de sentir las cosas con más intensidad. Es un cambio de chip total, de pensar en extraño a pensar en perspicaz. Venga, pues empecemos por el mundo interior. Esta primera parte se centra en eso, en cómo se percibe el mundo, en esa forma distinta de procesar la realidad que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. La primera señal es clave. Se piensa en capas, no en línea recta. La mayoría de la gente ve algo que pasa y piensa en la causa directa. Y ya está, causa y efecto. Pero una mente así no se queda en el qué ha pasado, no. Va más allá. Se pregunta por qué ha pasado y, sobre todo, la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto en realidad, en un nivel más profundo? Y este proceso tiene su nombre en psicología, Se llama metacognición. Es básicamente la capacidad de pararse a pensar sobre los propios pensamientos, como si uno se saliera de sí mismo y se observara desde fuera. Y ojo, que esto es poco común porque exige una honestidad brutal con uno mismo y la capacidad de tomar distancia emocional. La clave no es solo reaccionar, sino pararse a analizar por qué se reacciona de esa manera. La segunda señal es esa capacidad de sentir la energía de un lugar o de una persona mucho más allá de las palabras. Es esa habilidad para entrar en una habitación y ¡pum!, notar la tensión en el aire al instante, incluso cuando todo está en silencio. Es darse cuenta de los cambios sutiles en el tono de voz, de los silencios que gritan, de todo eso que se queda sin decir. Y esto, claro, también tiene un término técnico: precisión empática. Es la habilidad para inferir con una exactitud sorprendente lo que otra persona está pensando y sintiendo. Pero aquí viene lo interesante. Esto es una fuente de una inteligencia emocional tremenda, pero también de un agotamiento mental brutal. Es como tener un radar emocional que simplemente nunca se apaga. Pasamos a la sexta señal, que tiene que ver con una manera muy particular de aprender. En lugar de limitarse a seguir instrucciones al pie de la letra, aquí el aprendizaje viene de la observación profunda. Se trata de detectar patrones que para otros pasan desapercibidos, de absorber todo el contexto y no solo datos sueltos. Y claro, por eso los sistemas educativos más tradicionales a menudo se pueden sentir increíblemente limitantes. A esto se le llama inteligencia observacional. Es algo típico de los pensadores que son muy intuitivos. Esta forma de aprender, que se basa en captar patrones, comportamientos y cambios de energía, explica perfectamente por qué la educación convencional a veces se queda corta. Es que el aprendizaje va mucho más allá del temario oficial. Y claro, toda esa percepción tan profunda, inevitablemente, acaba moldeando la forma en que se interactúa con el mundo. Así que ahora vamos a ver cómo se manifiesta todo esto en las relaciones con los demás, en esa búsqueda constante de una conexión que sea auténtica. La tercera señal se resume a la perfección con esta idea. Aquí no importa la cantidad, sino la calidad de las relaciones. No hay ningún interés en coleccionar cientos de amigos o contactos superficiales. La necesidad real, la que de verdad importa, es tener conversaciones que signifiquen algo, que exploren ideas y emociones que sean genuinas. La razón psicológica de esto es fascinante. Se llama baja sensibilidad a la recompensa social. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el cerebro no recibe ese chute de dopamina con la charla superficial. Lo que anhela es sustancia, no cotilleos. Y esto, claro, es algo bastante raro en un mundo que parece obsesionado con la atención y la validación constante. Y como consecuencia directa de lo anterior, llega la quinta señal, una incomodidad casi física en entornos superficiales. Es esa lucha interna cuando se está en un sitio donde la gente pone sonrisas falsas o sigue tendencias sin plantarse nada. Y no es por arrogancia ni por ser antisocial, es que el cerebro literalmente rechaza esa falta de autenticidad. El nombre técnico para esto es alta orientación a la autenticidad. Es, en esencia, una necesidad psicológica de que haya coherencia entre lo que se siente por dentro y lo que se muestra por fuera. Por eso es tan difícil fingir durante mucho tiempo, y a menudo esto lleva a esa sensación de no encajar del todo. La séptima señal es tener lo que podríamos llamar una profundidad silenciosa. Es esa tendencia a observar y mucho antes de hablar. Las personas con este rasgo no sienten esa necesidad de llenar cada silencio o de compartirlo absolutamente todo.
Y cuando hablan, sus palabras suelen ser precisas, muy medidas y sobre todo con una intención clara. Esto se debe a lo que se conoce como una estructura de personalidad reflexiva. O sea, que el mundo interior se procesa primero en privado, antes de enseñarlo. Y aquí está lo más importante. Esto no es timidez, es una señal de seguridad. No se busca la validación de fuera para las propias ideas, se consolidan por dentro primero. Pero toda esta profundidad no solo afecta a cómo se piensa o cómo se conecta con otros, también influye en cómo se resiste ante las dificultades. Esta última parte de nuestro recorrido se adentra en esa fortaleza que, aunque parezca una contradicción, se encuentra en la quietud interior. Y llegamos a la cuarta señal, una calma que sorprende en mitad del caos. La imagen lo deja clarísimo. Cuando llega una crisis, la reacción más común es el pánico. Sin embargo, una persona con este rasgo se para a procesar. De hecho, es curioso, pero a menudo puede sentir una claridad mental incluso mayor justo cuando todo a su alrededor se está desmoronando. Esta habilidad se llama alta regulación emocional. Es esa capacidad de mantenerse con los pies en la tierra bajo presión. Y la diferencia es crucial, no se trata de suprimir las emociones para nada, sino de controlar la respuesta a esas emociones. No es no sentir miedo o dolor, es saber cómo gestionarlo con lucidez. Y por fin la octava señal, que quizás es la que mejor define esta fortaleza interior, poder estar a solas sin sentir soledad. Para muchísima gente, la soledad es un vacío, algo que hay que evitar a toda costa. Para esta personalidad es un santuario, es ese espacio vital para procesar el mundo y simplemente recargar las pilas. El término psicológico para esto es alta autointegración, y lo que describe es un sentido del yo tan sólido, tan bien construido, que no depende de que los demás lo validen constantemente. Es la capacidad de encontrar paz y de sentirse completo en la propia compañía, uno de los rasgos psicológicos más raros y a la vez más potentes que existen. Bien, entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Si conectamos estas 8 señales, la imagen que aparece no es la de alguien extraño, sino la de alguien profundamente auténtico. Vamos a ver cuál es el verdadero poder que hay en ser real. Esta cita lo resume de una forma brillante. Tener una personalidad así no va de ser especial, va de ser genuino, en un mundo que muchas veces nos empuja a actuar. No es que uno sea difícil de entender, es que simplemente no está hecho para que todo el mundo lo entienda. Y eso, la verdad, está perfectamente bien. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que da para pensar. ¿Es esta de verdad una personalidad rara? ¿O es, quizás, una forma de vivir mucho más auténtica a la que en el fondo todos podríamos aspirar?